Bienvenidos a un en vivo más. Mi nombre es Ernesto Rivas. El día de ahora vamos a estar preparando unos muffins de chocolate utilizando nuestra premezcla bizcocho clásico de chocolate. Esta receta es bastante práctica. Si pueden ver, tengo aquí ya todos los ingredientes pesados correctamente. Nosotros siempre recomendamos pesar todo con ayuda de una báscula porque así el resultado final siempre va a ser el mismo. A veces suele pasar que en panaderías nosotros nos encontramos o incluso con emprendedores que no utilizan báscula. Entonces, a veces por cucharadas o por medidas puede variar mucho mi fórmula. Entonces, nosotros siempre recomendamos pesar correctamente los ingredientes. Yo ya los tengo pesados correctamente. Aquí tengo mi premezcla de chocolate con mi polvo de hornear. Aquí tengo todos mis líquidos. Tengo aceite, agua y huevo que los voy a mezclar con ayuda de un batidor. Recordemos que el agua con el aceite no se incorporan, pero con el batidor lo voy a incorporar. Y aquí tengo mis nueces. En esta ocasión estoy ocupando nueces walnut, estoy ocupando pecanas y almendras, pero fácilmente podemos sustituirlas por algún otro tipo de semillas. En esta ocasión, pues vamos a empezar con el proceso. La verdad que es bien práctico. Gracias a nuestras premezclas, pues nos podemos ahorrar bastante tiempo. Lo que voy a hacer es que como ya tengo pesado correctamente mis ingredientes, solo voy incorporando la batidora. Mis ingredientes secos, tanto el polvo de hornear como la premezcla de chocolate, esa sí va a incorporar al 100%. Se vamos a incorporar toda. Y con los líquidos, que en este caso tengo aquí huevo, aceite y agua, lo que voy a hacer es incorporarlo con ayuda de un batidor. Vamos a incorporar solo el 50%. ¿Por qué? Porque en el proceso del batido
nosotros lo separamos por 1-2, 1 minuto en velocidad baja y 2 minutos en velocidad media. En este caso, mi batidora es de 10 velocidades, digamos, lo voy a incorporar en velocidad 2, 1 minuto, y aproximadamente en velocidad 6, que sería la velocidad media, por 2 minutos. Ahí voy a detener mi batidora, voy a raspar con ayuda de mi miserable, voy a incorporar los frutos secos y voy a terminar de incorporar el 50% de mis ingredientes después del tiempo transcurrido. Como les decía, el proceso es 1-2, 1 minuto en velocidad baja, 2 en velocidad media. En total de batidos son de 5 a 6 minutos. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso y respetar los tiempos del batido. Fácilmente también podríamos trabajarlo de una manera directa, pero es posible que podamos conseguir un producto un tanto, nosotros le llamamos pesado, pero fácilmente también se puede. Yo prefiero trabajarlo de la manera, digamos, correcta, que es 1-2. Entonces aquí voy a incorporar la mitad de mis líquidos y vamos a empezar con el proceso de batido, que sería 1 minuto en velocidad baja y 2 en velocidad media. Y siempre utilizando la paleta. Entonces vamos a empezar con 1 minuto aproximadamente en velocidad baja para que se incorporen. Cuando detengamos nuestra batidora, siempre hay que raspar, porque a veces es normal que toda la harina o el polvo de hornear se vaya para la parte de abajo. Entonces es importante que nosotros tengamos el tiempo para raspar, para que se incorporen todos los ingredientes. Luego, 2 minutos en velocidad media, en este caso sería 5 o 6 aproximadamente, porque esta batidora tiene 10 velocidades. Después de que se haya cumplido ese tiempo, incorporo los demás ingredientes y pues prácticamente ya tendría mi batido. En este caso, los frutos secos yo voy a tratar de incorporárselos hasta el final, porque quiero que le dé textura y sabor. En cambio, si yo los agrego desde un principio, se van a deshacer. Entonces, la idea es que cada mordisco que nosotros le demos a nuestros muffins se sienta la textura. Entonces, voy a ocupar la mitad de mis ingredientes secos y la mitad pues los voy a poner encima para decorar mis muffins. Igual, nosotros contamos con un número de atención al cliente, que es el 2500-5111, o a veces pueda que la llamada se pueda saturar o algo, pero también pueden hacer uso de nuestro correo electrónico, que es atencionalcliente@somoscmi.com. Ahí pueden dejar cualquier duda, pueden dejar cualquier sugerencia de algún tipo de receta que ustedes quisieran realizar, para que nosotros la podamos trabajar con ustedes. Ahí pueden dejar cualquier duda, pregunta o sugerencia. Chef, tenemos una pregunta. Dígame. ¿Puedo usar bizcocho clásico de vainilla? Sí, en este caso podemos sustituir el bizcocho clásico de chocolate con bizcocho clásico de vainilla. No hay ningún problema. Al bizcocho clásico de vainilla le quedan bien también las semillas, las semillas. Pero en este caso, como buscamos un contraste entre chocolate y frutos secos, lo ideal sería que ocupáramos el de chocolate, pero también se puede sustituir, no hay ningún problema. Ahorita ya la pasé a velocidad 5 para que se incorporen todos los ingredientes. Al final es importante que respetemos las velocidades y el tiempo, porque con el tiempo de batido ahí es donde se activan todas las gomas, todos los emulsificantes que trae mi premezcla. Entonces, si yo no le doy el tiempo adecuado, mi premezcla no va a desarrollar al 100. O sea, siempre va a trabajar, pero no me va a dar el desarrollo que yo busco y el volumen. En este caso, aproximadamente, pues, no aproximadamente, son 2 minutos de batido. Van a ver que al principio, como les falta el 50% de mis líquidos, puede que sea un batido como muy chicloso, muy denso, muy espeso. Pero no se preocupen, ya cuando le agreguemos el otro 50%, ya voy a tener un batido más homogéneo, el cual de las ventajas que me da es que yo puedo ponerles tanto frutos secos como chocolate o cualquier tipo de topping y no se va a hundir en el proceso.
Chef, hay otra consulta. ¿Qué pasa si no uso polvo de hornear? Si no ocupamos el polvo de hornear, nosotros, porque nuestro clima es bastante cálido, pueda que no esponjara lo debido mi premezcla. Por ejemplo, hay en otros lugares, por ejemplo Guatemala, que la premezcla ya trae polvo de hornear y ellos no utilizan el polvo, pero nosotros, por nuestro clima cálido y húmedo, sí necesitamos ocupar el polvo de horneo. Además que es un 1% o el 0.5, la cantidad mínima que podemos ocupar, sí es necesario, porque si no, no vamos a tener buen desarrollo. Entonces, si no utilizamos polvo de hornear, sí podríamos tener una premezcla o un batido un poco más denso o pesado. Entonces, para tener buen desarrollo y por nuestro clima, sí es necesario. Además, es bien poco, pero siempre es necesario ocupar el polvo de horneo. Aquí incorporé el otro 50% de mis ingredientes. Recordemos otra vez el 1-2, un minuto en velocidad baja y que se cumpla el minuto. Voy a raspar para que se incorporen bien todos los ingredientes del fondo de mi tazón y 2 minutos en velocidad media. Después de eso, lo vamos a poner directamente en los capacillos, que es parte de las ventajas que nos da ocupar nuestras premezclas y el tiempo, porque si se ponen a pensar, solo son 6 minutos de batido, porcionamos en nuestros moldes y van directamente al horno. Yo voy a raspar para que se incorpore todos los ingredientes. En la parte de abajo normalmente suelen quedar la harina y el polvo. Entonces siempre es importante que raspemos nuestro tazón. Y vamos con 2 minutos en velocidad media. Las nueces las voy a incorporar la mitad, el 50%, lo voy a hacer con movimientos envolventes, por lo mismo que yo les decía, quiero que a la hora de que nosotros probemos nuestro muffin, sí podamos sentir la textura. En cambio, si lo agrego ahorita, pues se va a deshacer por la fricción que crea mi equipo. Y la otra mitad lo voy a ocupar para decorar en la parte de arriba. Hay otra pregunta, chef. ¿Puedo ocupar un solo tipo de semillas? Sí, se puede. En este caso, yo estoy ocupando 3 tipos de semillas para darle un sabor diferente. Pero fácilmente podríamos ocupar solo pecanas, ocupar solo nueces o solo almendras. O incluso sustituirlas. Podría ser maní o podría ser marañón o también podría ser otro tipo de fruta seca que nosotros prefiramos. Y pues se adapta bastante bien a la receta. En este caso elegimos esas 3 porque ya hemos probado la fórmula y se combinan con el chocolate. Así que, pero fácilmente sí pueden sustituirlas por una. O ocupar solo un tipo de nuez. Hay otra consulta. ¿Puedo agregar más chocolate a la receta? Sí se podría. Podríamos agregarle un 10% de chocolate, ya sea en moneditas, obleas o en chispas. La verdad que podríamos hacer un muffin de doble chocolate al agregarle chocolate blanco. Entonces, es buena opción siempre y cuando respetemos los porcentajes, porque mi batido, si yo sobrecargo mi batido, pueda que el producto no me crezca, porque va a quedar muy espeso. Entonces, con un 10% en base al peso de la harina, quedaría súper bien para agregarle chocolate blanco. Yo aquí ya tengo mi batido. Ya tengo mi batido listo. Solo me falta incorporarle mis frutos secos. Y aquí ya con movimientos envolventes voy a agregar la mitad de mis semillas. Y la otra mitad pues la vamos a agregar encima de los muffins para que lleven aparte
de decoración, pues también se le sienta el sabor. Aquí ya solo incorporar mis ingredientes, ya que mi batido, pues después de los minutos que estuvo en la batidora, pues ya está listo. Yo ya tengo precalentado el horno, lo vamos a hornear a 380, 385. Si bien para un muffin es la temperatura ideal, porque lo que busco es que mi muffin crezca, porque no voy a decorarlo. Entonces, si fuera un cupcake, sí tendría que hornearlo a temperatura más baja para que no se le hiciera como esa montañita o esa pancita que tradicionalmente a veces toca quitársela porque como lo decoramos. Entonces, en este caso es lo contrario. Yo lo que busco es que crezca. Entonces, el choque de temperatura con una temperatura alta, al entrar en contacto con mi batido, va a hacer que crezca. Y recordemos que también por el polvo, pero en este caso, lo que va a hacer que crezca mi muffin es la alta temperatura en la que yo tengo mi horno. Entonces, aquí incorporé todos mis ingredientes, mi batido ya está listo. Yo ya tenía aquí mi molde y los capacillos en los que yo voy a poner mi premezcla. Entonces, es una cuchara como para hacer helados o sorbetes de aproximadamente 2,5 onzas, aproximadamente lo que va a llevar cada cupcake. Y como va a ser un poquito, yo los quiero un poco altos, entonces voy a pasarme un poquito de la mitad. Prácticamente es 1,5 de estos, porque mi premezcla crece. Entonces, tradicionalmente para un cupcake es menos de la mitad o la mitad. En este caso yo sí me voy a pasar un poquito porque sí los quiero un poco grandes. Y si ven, no lo estamos como haciendo tan al cálculo porque es lo que les decía en un principio. Nosotros a la hora de porcionar y de hacer nuestras fórmulas es importante que pesemos todo correctamente, incluso a la hora de porcionar, porque así a la hora del rendimiento y a la hora de sacar nuestros costos, sabemos cuánto producto nos sale de mi fórmula. En cambio, si yo no peso correctamente o lo hago sin alguna medida, por ejemplo, en este caso estoy ocupando esta cuchara que me ayuda a porcionar, yo ya sé cuánto me va a rendir. Entonces, a la hora de costeo es bien importante eso, porque si nosotros no pesamos correctamente, pueda que aunque hagamos la misma fórmula, a veces me van a salir más piezas o menos piezas. En este caso, menos cupcakes, ¿verdad? Y lo ideal siempre es tener en cuenta eso, ya que tanto como emprendedores o negocios ya bastante grandes, el rendimiento es importante, tanto para mantener la calidad como para llevar un orden de cada lote de mi producto. Entonces aquí, si bien es bien práctico con la cuchara, prácticamente le estoy poniendo 1,5. Aproximadamente aquí nos va a salir, que ver, sí, 12 cupcakes. Si ustedes gustan, pueden doblar la receta o la pueden hacer a la mitad, no hay ningún problema, siempre y cuando respeten los porcentajes. Nosotros trabajamos siempre en base a porcentajes panaderos, entonces siempre hay que respetarlos. Aunque en este caso, la receta que ya les compartimos lleva el porcentaje panadero y la cantidad. Entonces, en este caso, solo pueden dividirla, sea en 2 o en 3, si no quieren hacer una producción muy grande. También, ahorita yo los estoy haciendo cupcakes, muffins, perdón, pero fácilmente pueden ocupar ese tipo de premezcla para hacer algún tipo de pastel o hacerlo en otro tipo de molde. También queda súper bien. Nos va a salir la cantidad justa. Yo lo que hice, la receta que les compartimos, yo lo tuve que hacer a la mitad porque mi equipo no me da para hacerlo la mayor cantidad. Entonces son 500 gramos de premezcla y prácticamente yo lo que hice fue hacerla en 2 partes. Y cabal me salen para esta receta de muffins. Y aquí, ya que tengo porcionado todo, voy a agregar el otro 50%
de los frutos ciegos que yo tenía, de las semillas. Ventajas de nuestro batido, que si ven todo lo que yo, el topping que le ponga, si yo quisiera ponerle chocolate o algún tipo de pasas o cranberry de decoración, se quedarían encima porque tengo un batido bastante homogéneo y denso, entonces me permite mantener una decoración. A veces hay batidos en los que son muy líquidos y yo intentara ponerle ese tipo de decoración encima y se fueran para abajo, para el fondo del capacillo. Entonces aquí ya solo agregamos. Como les decía, es importante que tengan ya su horno precalentado. Yo lo tengo a 380, 385 aproximadamente y lo vamos a hornear de 18 a 20 minutos. Entonces aquí ya lo tengo listo. Vamos a... por 18 minutos. La ventaja de, como les mencionaba, de ocupar siempre nuestras premezclas es el tiempo, la calidad, sabor y desarrollo. Por motivos de tiempo, pues nosotros ya tenemos uno listo para que ustedes vean el resultado final. No sé si me ayudan con la cámara, por favor, para enfocar. Mis muffins se llevaron 18 minutos. Fácilmente pueden llevarse unos 3 a 4 minutos más, dependiendo de la potencia de cada horno. Recordemos que lleva bastante premezcla. A veces cuando son por lo menos la mitad o un tamaño estándar, son de 12 a 15 minutos. Pero en este caso que llevaban más premezcla, sí me tomaron 18 minutos a 380, 385 aproximadamente. E igual, yo siempre recomiendo que si tenemos dudas con el tiempo, porque a veces cada equipo varía, a veces puede decirle tanta temperatura y puede ser un poco más alto o más suave. Entonces siempre es importante, lo que yo hice con un palillo, se lo metí y lo saqué y si ya no salía nada de premezcla es que ya estaba. Pero prácticamente ese es el resultado final. Si ven, las nueces se mantuvieron tanto como para decoración y sabor. Y esas son prácticamente las ventajas. No nos tardamos más de 10 minutos en hacer nuestro batido. Es bien práctico, como les decía, mantiene el sabor, la calidad, el rendimiento, el volumen, si bien esponjaron bastante bien. Y pues eso sería parte de la receta del día de ahora. Les voy a dejar una vez más nuestro número de atención al cliente, que sería 2500-5111, o pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico, que sería atencionalcliente@somoscmi.com. Ahí pueden dejar cualquier tipo de comentario, sugerencia o duda, o algún tipo de receta que les gustaría que nosotros impartiéramos en un envío. Pues para nosotros es un gusto poder aportar a su conocimiento, a sus emprendimientos o sus panaderías. Entonces, para mí ha sido un gusto, un placer. Mi nombre es Ernesto Rivas. Como les mencionaba, soy parte del equipo técnico de El Salvador y pues estoy agradecido de estar con ustedes, y cualquier duda o sugerencia pues también nos pueden comentar directamente en nuestra página de Facebook. Ahí tenemos el equipo de atención al cliente, que ellos revisan y nos hacen saber todo tipo de comentarios, tanto sea una crítica buena, constructiva, que nos ayuda a mejorar. Pues también estamos abiertos para ese tipo de comentarios, para seguir mejorando y pues crecer junto a ustedes. Para mí ha sido un placer y un gusto.